Medir o estudiar la violencia siempre es una materia muy complicada. No es fácil delimitar cuáles son los ámbitos de tolerancia que las sociedades humanas, las personas, definen como tolerables en sus comportamientos y cuáles se sienten como una verdadera agresión de tipo verbal o física, ¿no? Más difícil aún es cuando se trata de entrar a analizar este problema en el ámbito doméstico, en un ámbito privado, en el que la sociabilidad es mucho más restringida y por lo tanto lo que ocurre dentro de ese escenario mucho menos público. En los siglos de la época moderna, estos mismos patrones los encontramos expresados casi con las mismas características. Además, la cultura europea de los siglos desde la época del Renacimiento hasta el advenimiento de los códigos penales del liberalismo asentaba valores que estaban arraigados en una larga tradición clásica. Había un reconocimiento expreso a la autoridad del pater familias dentro del espacio doméstico. Había ámbitos que no debían rebasarse, pero esa prudencia era a la vez un concepto demasiado elástico como para refrenar todas las expresiones de esa violencia marital. Lo trataron de refrenar tanto la tratadística como la doctrina moral. Trataban de establecer límites que no podían sobrepasarse en el ejercicio de las correcciones patriarcales dentro del ámbito doméstico. Esto a su vez inspiró los sistemas legales. Algunos historiadores como Parker, Lehman y Geitrel han explicado que a lo largo de los siglos de la época moderna se produjo lo que llamaron una revolución jurídica. Se fueron definiendo mejor los comportamientos penales. Fue un reto que no logró ser consumado a lo largo de toda la época moderna. A pesar de ello, los tribunales de justicia dan muestra del impacto de la recurrencia con que estos casos de violencia marital llegaron a los tribunales. El caso que queda mejor registrado, el que no podía dejar de ser tratado por los jueces, es el del uxoricidio, la muerte de la esposa a manos del marido. Y esto, más o menos, impactó entre un 2 o un 3% de los asuntos de causas criminales en los tribunales de primera instancia europeos. Quizá con una intensidad mayor en el ámbito o en los espacios urbanos, en las grandes ciudades sobre todo, y mucho menos fue el impacto, sin embargo, en las sociedades rurales, lo que los antropólogos dicen face-to-face societies o face-to-face communities. Una especie de control social informal refrenaba las expresiones de la violencia en general y de la violencia marital en particular en estas sociedades en las que todo el mundo no solo conocía a casi todo el mundo, sino que además convivía con esas familias durante varias generaciones. Era mucho más difícil consumar acciones de violencia en estos espacios que en los escenarios urbanos. En estos casos lo importante no era la cuestión del número o la recurrencia, sino la intensidad con que se sufría y con que se experimentaba esas formas de violencia. En el ámbito de la casa, cuando se pasaban esos límites éticos del pater familias para el ejercicio de su gobierno doméstico, la violencia se expresaba en forma de injurias, insultos, amenazas, golpes, a veces con objetos magullantes o en algunos casos, en los más dramáticos, con armas blancas. Las razones de esa violencia iban desde lo que se consideraba desazones fruto de la convivencia entre los esposos, o bien lo que el marido entendía que eran formas de desobediencia protagonizadas por la esposa y que debían ser refrenadas porque cuestionaban el gobierno o la autoridad del pater familias. Podía darse también ante situaciones en las que intervenían emociones o pasiones, aunque en este caso quizá la historiografía y las observaciones que nos ha dejado también la literatura tienden a sobredimensionar el papel jugado por este tipo de factores.
Frecuentemente también intervinieron intereses de todo tipo. Hay que pensar que en una sociedad como era la sociedad del antiguo régimen, el gobierno de la casa impregnaba también el gobierno y administración de los recursos de que la casa disponía, incluyendo, por lo tanto, también las aportaciones que eran fruto del trabajo femenino, ya fuera en forma de salario o de dote o bien procedente de donaciones de su propia línea familiar consanguínea. Igualmente lo hacían la presión de las parentelas, los relativos o los vecindarios, que ejercían presiones sobre cada uno de los miembros de esa sociedad conyugal, y a veces esto afloraba en forma de violencia doméstica. La justicia intervenía siempre que se tenía conocimiento de alguno de estos efectos dramáticos en la convivencia entre los esposos, e intervenía con más o menos la misma recurrencia en toda Europa, a pesar de que en la mayor parte de los territorios europeos la mujer no tenía reconocida una capacidad jurídica ni siquiera para representarse a sí misma en los tratos y mucho menos también ante los tribunales. A pesar de ello, aunque era excepcional desde este punto de vista el caso de la República Holandesa, que sí reconocía esta capacidad a las mujeres, en el resto de Europa los jueces intervenían o instruían las causas de oídas y a veces, con mucha frecuencia, de oficio, para preservar o resarcir los daños causados por la violencia doméstica. Obviamente no todos los casos llegaban a la justicia y había otra suerte de controles, quizá mucho más efectivos antes de que se llegara a las formas más dramáticas de violencia marital. Intervenían colchones sociales, señalamiento del mal marido como mal vecino, o del marido violento como alguien de poco fiar dentro de la comunidad, y otras veces intervenciones más directas del vecindario o de lo que era la comunidad social de referencia. En Inglaterra, por ejemplo, el marido, cuando tenía una trifulca con la esposa en las clases populares hasta bien entrado el siglo XVIII, con mucha frecuencia avisaba a sus vecinos para que vigilaran, para que estuvieran presentes y no dejaran que de alguna forma se le fuera la mano, ¿no? Había otros protocolos ritualizados que permitían también arbitrar alguna forma de resarcir el honor damnificado quizá para el marido, o un pacto por la ruptura de la sociedad doméstica de una manera informal pero ritualizada. En Inglaterra, hasta muy entrado el siglo XIX, prácticamente entre todas las categorías sociales se llegó a conocer la venta o subasta de esposas, que permitía tasar un poco el daño que provocaba un mal comportamiento de la esposa o una quiebra de la sociedad conyugal, y establecía una forma de recomposición de una posible relación futura que tuviera por medio también la ruptura entre la diada conyugal, ¿no? Los análisis que se han hecho de todos estos sistemas informales de control de la violencia son muy variados. A veces se ha puesto el énfasis dentro de lo que es la experiencia femenina de la historia y también de sus relaciones dentro de las estructuras sociales, ¿no? La obra de Olwen Houghton nos da numerosos detalles sobre cómo se produjo a lo largo de la historia moderna de Europa estas situaciones. También contamos con estudios monográficos como el de Laura Gowin sobre los peligros que se cernían dentro del ámbito doméstico y que nos permiten, a través de la recurrencia, de la huella que han dejado estos testimonios en los archivos judiciales y policiales, pues observar patrones comunes de comportamiento como los que hemos comentado anteriormente. Más recientemente, la microhistoria ha aportado análisis muy cualificados que permiten entrar, abrir las puertas de la casa a los investigadores y aplicar metodologías interdisciplinares muy fundadas sobre todo con la aportación de la antropología. Realicé un estudio de este tipo para un caso de uxoricidio de finales del siglo XVIII en el norte de España, en la localidad costera de Udías, en Cantabria,
que permite reconstruir toda una estructura de poder local que amparó durante casi 40 años formas de violencia marital que no fueron frenadas a tiempo y que, por lo tanto, acabaron con un caso de uxoricidio. Hay análisis de este tipo que nos permiten hacer una historia comparada europea y que nos han mostrado el impacto en sociedades urbanas como la de Ámsterdam. El estudio de Peter Spierenburg es muy expresivo desde este punto de vista. En otras rurales, también del sur de Francia, como son los estudios de Benoît Garnaud sobre Dijon, y también tenemos referencias para el caso napolitano a partir de los análisis realizados por Astarita. A pesar de todo, la violencia marital y el uxoricidio en las sociedades preindustriales ofrecen mucha materia oscura sobre la que aún la investigación tendrá que profundizar en las próximas décadas, analizando la riquísima documentación judicial.